Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad le vamos a hablar acerca del uso de las normas APA para lo que es los gráficos y las figuras. Los integrantes de mi grupo son Julio Quispe Bernedo, Alexandra Mendoza y quien les habla, Xiomara Chao. A continuación, mi compañera va a empezar con la exposición. Los gráficos y figuras son muy importantes para nuestros trabajos, tanto monográficos como para artículos científicos, etc., ya que con estos podemos representar los esquemas y podemos representar también las tendencias. Toda figura o gráfico debe estar mencionado en el texto en el que vamos a presentar. Ahora voy a mencionar las reglas generales de acuerdo a las normas APA. La primera, lleva un número de identificación según el orden de la aparición. Esto quiere decir que debe existir una numeración y no se debe distinguir por capítulos. La segunda es el gráfico debe llevar un título. El gráfico debe llevar un título que se va a abordar en la parte inferior, debajo de la figura, con números arábicos secuencialmente dentro del texto. Por ejemplo, tenemos el caso de figura 1, figura 2 o figura 3. Esta palabra debe llevar la primera inicial con mayúscula y las demás con minúscula. Luego tenemos lo que es la fuente. Esta fuente debe estar en la parte inferior de la figura y se indica la fuente de la información donde le hemos extraído. Luego tenemos que estos deben ser únicos, estos gráficos deben ser únicos. No deben existir dos figuras iguales y ni el mismo nombre ni el mismo número. Estos deben ser, cada uno debe tener su propio número y su propio nombre, porque son objetos únicos con número y título único. Luego tenemos las figuras y gráficos no deben ser redundantes. Esto significa que esas figuras deben ser para un solo dato, para un solo párrafo, etcétera, ya que este va a estar indicado con la información adecuada en la parte inferior. Luego, son sencillas y sobrias. Esto quiere decir que estas imágenes no tienen que tener mucho color, ni mucho detalle, ni llamar la atención, para que así no abunde en nuestro trabajo y llame más la atención las imágenes que el texto, que es lo más importante. Luego, las siguientes se comentan en el texto. Una figura y gráfico nunca se explican por sí solas. Esas deben ir explicadas en la parte inferior, tal como se observa, con palabras como tal como se observa en el gráfico número 1 o figura 1, o también puede ser, véase en el gráfico número 1 o figura 1. Luego tenemos lo que es son completas y no cortadas entre páginas. Esto quiere decir que si es que ponemos una imagen en una página y en la siguiente queremos poner otra imagen, estas deben decir en la parte inferior que en la siguiente prosigue la imagen, y en la siguiente poner el título respectivo del anterior, para recalcar que aún hay continuación. Luego tenemos lo que es crear una leyenda debajo de tu gráfico. Esto es, escribe la palabra figura y el número asignado al gráfico, con la letra cursiva seguida por un punto. Bueno, luego tenemos el que efectúa el doble espaciado entre todas las líneas del manuscrito. Esto debe hacerse cada vez que haya un subtítulo y solo pueden darse 2 espacios antes de este subtítulo. Gracias. Ahora pasaremos con mi compañero Julio, que les explicará sobre las tablas y cuadros con normas APA. A continuación sigue tablas y cuadros. Bueno, como introducción podemos decir que esta guía, como una introducción, ¿no? Vemos que la guía metodológica nos ayudará a entender mejor nuestro trabajo que vamos a hacer, la información estadística que vamos a analizar. Y vamos más abajo, nos dice que las tablas y gráficos tienen que
tienen que ser claras y entendibles. También nos menciona que no tiene que estar al final del texto, sino ni al final ni al empiezo, sino en la parte del medio. Y nos menciona que tiene que tener un título, cuadro número 3, subtítulo, como vemos acá, lo preciso que vamos a analizar y la nota de referencia que va al final del cuadro. Y con respecto a las tablas, nos habla también lo mismo que vamos a ver más abajo. Nos dice que tienen que ser precisas, concisas y claras. Como podemos ver acá, al igual que el cuadro, nos menciona con tabla número 1 al lado izquierdo superior el título de la tabla y las referencias que hemos recopilado, y al final nuestra nota, aclarando de dónde hemos sacado todos los datos. Y como vemos en el tercer cuadro, de una forma más detallada de Arístides, vemos que nos remarca con mejor detalle. Siempre el título ubicado al inicio de la tabla específico e indicando el número de orden, como vemos ahí en la parte roja. En la parte de acá, en la parte del medio, los datos organizados y bien estructurados, fácilmente comprensibles y detallados, lo que ya les estaba diciendo. Y en la parte inferior de la hoja, las notas aclaratorias al pie de la tabla. Se indica la fuente, tamaño, demuestra valores o abreviaturas, etc. También nos menciona en esta parte de acá, cuando dice que si el autor es diferente, o sea, si no es nuestro trabajo o no es el cuadro que nosotros hemos hecho o es de otro autor, tenemos que poner la referencia del autor, o sea, de dónde viene, de dónde procede el autor.